buenas tardes y bienvenidos a esta última sesión del ciclo de protección 2023 de Segurcaixa Adeslas. Un ciclo en el que hemos intentado dar respuesta a lo largo del año a alguna de las principales inquietudes que todos tenemos. En este caso, la salud. Y hoy nos hemos venido a este Barcelona Health Hub, que es un ecosistema de empresas afines internacionales para hablar precisamente de la salud. Aquí están las empresas, las startups, los hospitales, las universidades, las aseguradoras, construyendo cómo va a ser la sanidad y los hospitales del futuro. Este Barcelona Health Hub es una asociación privada sin ánimo de lucro que además se ha convertido en el principal hub digital para hablar de salud en Europa. Además, estamos en un espacio único, protegido por la UNESCO, es Patrimonio de la Humanidad, por el Art Nouveau, que albergan estas salas y donde además se está desarrollando la tecnología que va a sentar las bases de la medicina del futuro. Hoy, para hablar de todo ello, en este lugar tan absolutamente inspirador, nos acompaña Luis Badrinas. Luis, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Encantado. Un placer que nos recibáis aquí. Mucho gusto. Déjenme que presente a Luis porque es una de las personas que de todo esto es el que más sabe. Luis ha sido CEO de Vida y Pensiones del Grupo Zurich, CEO del Grupo Asegurador de Deutsche Bank Iberia, director general de Vitalicio, es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, máster en Finanzas por la Universidad de Deusto y Global CEO Program IS Wharton en diferentes universidades del mundo, desde Shanghái a Filadelfia. Así que yo creo que prácticamente nadie mejor que tú para hablar de esto en un lugar como este, ¿no? Una maravilla. Donde tanta historia nos contempla. Este es un sitio espectacular que, bueno, sabes que aquí la historia del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau se remonta a más de 600 años de historia y le encargaron a Domènech i Montaner que construyese aquí el hospital. Aquí configuró este espacio impresionante, emblemático, fabuloso, un lugar increíble para la ciudad de Barcelona, de innovación, de medicina, un hospital con muchísimo arraigo en Barcelona y muchísima historia, ¿no? Y justo estamos aquí, precisamente, como tú decías, en Barcelona Health Hub, para construir ese hospital del futuro en un hub de innovación digital, como decías, actualmente el más grande de Europa, con más de 450 miembros entre startups, corporaciones, universidades, hospitales e inversores, pues trabajando para el desarrollo de toda esta medicina del futuro, para que sea una medicina pues esto más escalable, inclusiva y sostenible, ¿no? Pues si te parece, Luis, en este espacio único en el mundo, protegido por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, vamos a aprender muchas cosas contigo. Perfecto. ¿Te parece que vayamos al set que hemos preparado para la entrevista? Encantado. Venga. Vamos a ello. Vamos a sentarnos aquí, Luis. Fíjate, la primera de las cuestiones, todavía seguimos a vueltas con la pandemia, pero es verdad que hemos aprendido también, nos ha obligado a aprender muchas cosas, porque ha puesto a prueba la solidez de nuestro sistema sanitario. Es fundamental poner ahí el foco de atención, preocuparse por este asunto para dotarle de todos los medios. Y te quería preguntar cómo van a ser los hospitales del futuro, la medicina del futuro, la salud del futuro. ¿En qué estamos trabajando ahora? Muy buena pregunta. Pues mira, la verdad es que con la pandemia solo la telemedicina se ha incrementado de media un 90%, ¿no? Desde aquí, desde Barcelona Health Hub, lanzamos un proyecto muy bonito que se llamó Yo Paciente Digital, que de hecho Segurcaixa Adeslas estuvo participando, donde analizábamos qué es lo que faltaba en España para que la medicina llegase a funcionar en todos los sistemas, tanto públicos como privados, ¿no? Además, nos encontramos justo delante de la tormenta perfecta. Todavía no ha llegado el tsunami. ¿Pero qué es la tormenta perfecta? Bueno, pues la longevidad de la población, el incremento de las expectativas sobre la sanidad, donde lo que queremos es a los 80 años estar jugando a pádel como si tuviéramos 40 años, el tema del incremento de pacientes crónicos y por último el incremento de la población mundial, ¿no? Todo esto está construyendo el sistema. ¿Hacia dónde tenemos que ir y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, los medios digitales lo que te permiten y lo que nos ayudarán es hacer una medicina una sanidad mucho más escalable, inclusiva y sostenible, que es lo importante, porque ahora lo que está en entredicho es un poco el sistema que tenemos ahora, que es fantástico, la sostenibilidad del mismo de cara al futuro, ¿no? Escalable, inclusiva y sostenible. Sí. Estamos en este lugar absolutamente privilegiado, en este Barcelona Health Hub. ¿Qué estáis haciendo ahora mismo aquí? ¿De qué manera estáis promoviendo que esa innovación que se está desarrollando ahora mismo sea una realidad en un futuro no muy lejano?
Bueno, la verdad es que aquí merece la pena el relato porque venimos de un pasado de más de 600 años de historia de un hospital y realmente aquí estamos implantando las nuevas tecnologías que contribuirán a la construcción del hospital futuro. El concepto de hospital futuro, que no quiere decir que aquí se esté construyendo un hospital, sino que se están trayendo las tecnologías digitales a través de las cuales nosotros vamos incorporándolas a los hospitales, con la ayuda de los mismos. Entonces, aquí estamos haciendo dos cosas fundamentalmente. La primera es la transferencia tecnológica. ¿Qué es la transferencia tecnológica? Esas tecnologías digitales que tenemos aquí, más de 300 en estos momentos, estamos contribuyendo a que entren en los hospitales para su validación clínica, para que sean adoptadas por el hospital, por el sistema sanitario y lleguen al paciente para solucionar determinados temas. Entonces, a partir de aquí, ¿qué hemos hecho? Pues a través de Sant Pau, que hemos creado un centro de validaciones clínicas, creando una red de hospitales por todo Barcelona para que, en el caso de poder hacer una validación, la hagamos rápida. Porque una validación a lo mejor requiere de determinados casos que un hospital solo no tiene. De tal manera, si tú creas una red hospitalaria, eso funciona y se puede obtener rápidamente. Cuando digo rápidamente, son 9 meses, que es muy rápido, porque una validación hoy puede estar en 12, 15 meses. Esto por un lado. Y luego, por otro lado, estamos contribuyendo a las distintas industrias que están gestionando de alguna manera la salud, como son toda la industria farmacéutica y la industria aseguradora, y hay otras también, pues a alinear sus estrategias con las tecnologías que tenemos aquí dentro. Y esto es muy importante. Claro. Que se llama Open Innovation. Me gustaría que explicases más, porque esto es fundamental y sobre todo cómo se acortan los plazos. Has dicho ahora lo de la validación. Se estaba en un entorno de los 12-15 meses, aquí se está consiguiendo que sean 9 meses. Sí. Ponnos un ejemplo concreto de en qué se traduce recortar esos plazos en una validación, en el caso pues a lo mejor de una enfermedad que se esté tratando. Bueno, más que las enfermedades, de lo que se trata, o sea, obviamente esto sirve para curar y para tratar enfermedades. Pero lo importante de las validaciones no es el caso en sí, que acabará siendo un beneficio para todo el sistema, sino que una startup tiene una vida, un recorrido bastante limitado, ¿vale? Crear una tecnología digital innovadora cuesta mucho dinero, cuesta mucho tiempo. Entonces, si esa startup no consigue validar esa tecnología, que a lo mejor es muy válida para lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Para resolver temas de salud, si no acaba siendo validada, esa startup muere, porque al final no va a haber fondos suficientes como para mantener a las startups durante años y años intentando entrar en un hospital. Sin embargo, si esta startup es validada clínicamente, entra en un hospital y acaba sirviendo, digamos, para temas terapéuticos, automáticamente esta startup invierte en las industrias, etcétera, y sirve para llevarlas a otros hospitales, etcétera, etcétera. Entonces, cuando digo que estamos recortando, es que estamos firmando protocolos con los distintos hospitales para que comisiones de ética, etcétera, donde tiene que ir pasando toda esta tecnología, pues se agilicen lo máximo posible. Esto es un poco a lo que nos referíamos. Cuéntanos cómo es la gente que trabaja aquí. Nos contemplan décadas y décadas de historia en un lugar que además está protegido. Sí. ¿Cómo es la gente que trabaja aquí? ¿Es gente joven? ¿Es gente mayor? ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo es la investigación de lo que aquí se realiza? Bueno, esto es súper interesante porque, claro, aquí estamos mezclando una situación que tiene una historia de más de 100 años, que fue un hospital, el Hospital de la Santa Creu y Sant Pau, con Domènech i Muntaner, uno de los padres del modernismo, de la arquitectura modernista, donde conjugó la belleza arquitectónica con la terapéutica de los jardines. Y esto realmente, en el siglo pasado, que había mucha menos medicina de la que hay ahora, pues ayudaba muchísimo a la gente que estaba aquí curándose, ¿no? Y claro, y aquí el tipo de gente que nosotros tenemos es gente con mucha innovación, con muchísimo talento, son empresarios, son emprendedores. Ya no te diría que son aquellos jóvenes que nacieron sabiendo lo que querían, sino muchos de ellos son gente que han salido de las empresas, son ejecutivos que han dicho voy a resolver este tema. O, como veremos luego también, pues aquellos casos particulares donde yo he vivido y he tenido un problema familiar y lo voy a resolver a través
de lo que voy a crear, ¿no? Vamos a ir a ellos enseguida, porque al final todo esto es fruto de una pasión, sí, ¿no? Y antes yo recuerdo, yo no conocía este sitio, me parece absolutamente espectacular, creo que es de visita obligada cuando uno viene a Barcelona, y lo primero que hemos dicho cuando hemos llegado es esto: cuando fuese un hospital, si te ingresaban aquí, dices, si me ingresan aquí salgo curado seguro, porque es que ya el lugar en sí es una terapia, ¿no? Sí. Pero decíamos que detrás de estas startups tan tecnológicas y tan innovadoras hay historias de inquietud personal profunda e historias de pasión. Sí, cuéntanos algunas. Sí. Esto es lo bonito, o sea, lo bonito, bueno, quiero decir lo bonito, son experiencias duras, pero experiencias duras que al final se acaban transformando y ayudando a los demás, ¿no? Voy a contar algún caso. Está el caso de Robopedics. En este caso es Iván Martínez, que es un ingeniero del País Vasco, que su padre pues, tiene un ictus y se queda en una silla de rueda con movilidad limitada. Él se pone a pensar qué es lo que le puede ir mejor a su padre y piensa que un exoesqueleto le puede ayudar a su padre para la movilidad, para sacarlo de la silla de ruedas, un poco la movilidad en casa, doméstica. Pero pues investigando se da cuenta de que no hay aparatos asequibles, son muy caros, estamos hablando de entre 70 y 100.000 euros de coste, y además solo están producidos o realizados para los profesionales, es decir, tú no puedes tener uno de estos en tu casa. Con lo cual, él, en el garaje de casa de sus padres, en el País Vasco, él es ingeniero, repito, entonces se pone a trabajar en un exoesqueleto, con la mala suerte de que en el año 2020, con la pandemia, su padre muere de COVID. Pero él, que realmente estaba visualizando cómo ayudar a su padre, pero más allá de su padre, pues siguió trabajando hasta que sacó un prototipo. Hoy, este prototipo puede ayudar a más de 80 millones de personas que están en silla de ruedas con movilidad restringida con el ictus. Es un robot parcial de una parte del cuerpo, por lo tanto, tiene un precio relativamente asequible, porque vale, él dice que está en torno a los 15.000 euros, pero además se puede alquilar, de tal manera, pues el tema no es tan gravoso, ¿no? Entonces, ves que esto es muy interesante. Luego, por ejemplo, hay otro caso de Ricky Rubio, que pues, su madre pues, falleció de cáncer, y él tiene el recuerdo de cuando iba por los hospitales, pues había tenido experiencias no muy positivas en las salas de espera, etcétera, antes de visitar al médico, ¿no? Entonces, cuando falleció su madre, dijo, oye, yo tengo que hacer algo para que los hospitales lleguen a transmitir algo de felicidad a la persona que esté enferma, ¿no? Y entonces creó su fundación, Ricky Rubio Foundation, y creó un proyecto que se llama I Am Ready, que a través de Ricky Foundation y Nixie for Children consiguieron dotar al servicio de oncología radiótica del hospital de Vallebrón de unas gafas virtuales a través de las cuales los niños con cáncer podían conocer el entorno en el que iban a ser operados. Y Nixie es un muñequito 3D que cuando el niño se pone las gafas antes de ir a la operación desde su casa con sus padres, su familia, Nixie le explica al niño pues, todo lo que le van a hacer al día siguiente. Le presenta el quirófano, le presenta la sala antes del quirófano, el post-quirófano, le presenta incluso el cuerpo médico, ¿no? Y esto es impresionante, y esto es lo que hace la realidad virtual. Y al final, ¿qué ocurre con esto? Pues el niño cuando llega al hospital, todo le resulta conocido realmente sin haber estado nunca, ¿no? Y esto es impresionante que ocurra. Pero esto es magnífico, y es un poco lo que te decía, claro, de cuando venían los pacientes aquí hace un siglo. Sí. O sea, un entorno no es lo mismo un hospital frío con la gelidez que tiene, lo que le ocurrió a Ricky Rubio, que él contaba cuando su madre le diagnostica el cáncer, que encontrarte en un entorno de este tipo. Sí. Y si encima a un niño, que ya es un tema especialmente delicado y sensible, le explicas con la inteligencia artificial y con las nuevas tecnologías cómo va a ser cuando le vayan a operar, y se lo explico un muñequito como este Nixie for Children, que se llama el proyecto. Es brutal. El tema es brutal. Y luego, bueno, hay más casos, hay otro que es Terap, de Mar Alarcón y Francesc Queralt, que pues, tenían un hijo con leucemia y también tuvo que estar ingresado en el hospital, buscaban recursos, apoyos psicológicos para ayudar al niño y tal,
y algunos hospitales pues tienen carencias en esto. Entonces, pues creo una empresa que se llama Terap para poner al abasto de todas las familias apoyo en estos temas. Entonces, te das cuenta de la gran valía que tienen determinadas personas de dejar todo lo que están haciendo y ponerse a trabajar para solucionar la vida más próxima familiar, pero también, al final, por contagio, pues acaban ayudando a muchísimas personas, ¿no? Ponen su conocimiento, su pasión, su tristeza en un momento Todo, dado y la sí. energía que sale de ahí para ayudar a los suyos y por esa vocación también de servicio a los demás. Absolutamente. Entonces eso es impresionante. Y claro, de estos cuentas muchos y ves gente que lo ha dejado todo, ¿no? Entonces, claro, cuando vienen aquí, oye, vamos a empezar esto, ¿cómo nos ayudas? Bueno, es que claro, les ponemos toda la maquinaria a su disposición, porque es que merece la pena. Y bueno, ¿y qué tengo que hacer? Bueno, pues tienes que preparar un proyecto, tienes que sentarte con los inversores, tienes que empezar a captar, ¿no?, las primeras inversiones para poder investigar en lo que quieres, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final vas viendo y al cabo de unos años ves que aquella tecnología ya está entrando en los hospitales, se está aplicando y esto es extraordinariamente maravilloso. Porque aparte vemos muchos hubs por ahí, pero realmente un hub que tenga el relato importante de que la tecnología llegue al cuidado de las personas, eso es extraordinario, ¿no? Y eso es lo que ocurre aquí. Bueno, importantísimo. ¿Cómo va a ser la salud del futuro? ¿Cuáles son las grandes tendencias con las que nos vamos a encontrar usuarios y usuarias? Bueno, pues mira, la primera de ellas es la telemedicina, que lo hemos comentado antes con el tema de la pandemia, ¿no? La telemedicina, que ha habido un aluvión de plataformas de telemedicina y ya está muy implantada en el sector privado, pero se acabará implantando también en el sector público, ¿no? Y la telemedicina tiene que llegar a todos los sectores, a todos los hospitales y siempre será un sistema alternativo para relacionarte con el médico o con el hospital. El segundo tiene simplemente, pues tú buscas la plataforma, depende con quién estás relacionándote, incluso en los centros de atención primaria están empezando a utilizar la telemedicina, que luego también hay unos datos interesantes. Luego está la monitorización de pacientes. Ahora, si te fijas, tú cuando vas a un hospital te hacen una intervención, vamos, y es muy difícil que pases una noche en el hospital, ¿no? De tal manera que la monitorización quiere decir que tú te vas a tu casa y sigues teniendo los mismos cuidados que tendrías en el hospital, pero desde tu casa. Y te puedes mirar la temperatura, hay los sistemas de alarma en cuanto a las constantes vitales que puedas tú tener, etcétera, etcétera. Tienes los avisos de cuando te tienes que tomar el medicamento, tienes absolutamente todo. Y eso es muy interesante. Aquí, por ejemplo, hay una startup que también está utilizando un poco estas tecnologías, que es Humanit Care. Y al final, aparte de las tecnologías digitales, lo bueno que tienen es que dejan trazabilidad. Es decir, no es un WhatsApp que si lo borras, pues... No, queda un registro. Queda un registro, ese registro da un dato, ese dato lo obtienes fácilmente. Y eso es muy importante para la gestión del tema, ¿no? Luego, pues, está todo el tema de la interoperabilidad, ¿no? La interoperabilidad es, en definitiva, esa hoja médica, tu relato, tu historia médica, que realmente puedas usarla a donde vayas y tú puedas decidir quién la debe tener, ¿no? Entonces, es increíble que hoy todavía, en el siglo XXI en el que estamos, hoy no tengamos un historial médico propio donde podamos disponer de él y donde toda la gente que nos atienda pues, esté disponiendo de él, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues, Segurcaixa Adeslas precisamente está con la Fundación IDIS pues, trabajando en esto, en que realmente esto pueda ser exportable y pueda ser gestionado por la persona. Y que el médico, cuando tú llegues a un sitio, no tenga que estar perdiendo tiempo en investigar qué es lo que tus antecedentes y todo esto, ¿no? Es tu currículum médico, claro, que lo llevas ahí contigo, ¿no? Claro, exacto. Luego tenemos la inteligencia artificial. La inteligencia artificial al final está en todos los elementos. Es un tema, yo diría, de verticalidad. La inteligencia artificial es un motor que al final lo que va haciendo es va dando respuestas
a diferentes informaciones que le vas metiendo y aparte, pues con toda la tecnología de Machine Learning, cada vez que va resolviendo temas, cada vez sabe más de todo, ¿no? Y la inteligencia artificial realmente está en casi todas las plataformas de tecnología al uso, porque es esto, va aprendiendo de la experiencia. Aquí un caso muy interesante es el Symptom Checker de Medictor, donde tú le das una serie de síntomas y te dice exactamente lo que tienes. Y cuando digo exactamente, quiere decir, es un 98% de veracidad. Y está validado por el Clínico de Barcelona, está validado por el Hospital de Yale y bueno, también es una compañía que está escalando a muchos países en el mundo, ¿no? Qué interesante. Y luego, por último, tienes la atención del paciente a domicilio, que no es lo mismo que lo primero, ¿no? De la monitorización. Aquí simplemente es que nos hacemos mayores, cada vez va a haber más gente que tenga la movilidad reducida, pues oye, ¿por qué no crear un sistema donde puedas tener en tu domicilio todas las atenciones que estén a tu abasto, ¿no? Entonces, pues ahí también tenemos, hoy estamos ya oyendo hablar también de Cuideo o Cuida, o también Dogline, que es un hospital virtual, totalmente virtual, o Humanit Care, es decir, ahí tienes muchas soluciones que te permiten desde tu casa pues, recibir esa medicina, recibir esa atención que tú quieres. Qué importante todo esto, Luis, qué importante. Fíjate, porque estas 5 tendencias que hemos comentado van a revolucionar la gestión médica y la gestión hospitalaria, pero hay una en la que me gustaría profundizar porque incide de una forma directa en la gestión de nuestra propia salud, y es de qué manera la automonitorización de nuestra salud mediante dispositivos personales que podamos tener en casa nos va a permitir tener un mayor conocimiento y un mayor control de nuestra salud y de nuestro bienestar. Claro, o sea, lo que tú acabas de decir es muy importante, porque ahí tienes, por ejemplo, tienes todo lo que es la detección precoz de enfermedades, ¿no? Esto es la medicina predictiva. A través de la inteligencia artificial, tú acabas conociendo tu genética a través de elementos, tu ADN, y en base a ese ADN, a esa genética que tú conoces, pues te anticipas a aquellas enfermedades que te van a llegar, porque lo sabes que te van a llegar por esa información que tú tienes de la genética. En segundo lugar, el tema de la personalización de la medicina, es decir, la automonitorización lo que te da a ti son unos datos determinantes acerca de tu salud, cómo tú estás, qué es lo que te está ocurriendo, cuáles son tus constantes vitales, todo esto, etcétera, etcétera. Sabes lo que te va a ocurrir, como decíamos antes, con esa detección precoz de esas enfermedades y entonces, bueno, pues tú conoces muy bien y puedes tomar decisiones. Y ahí viene el tercer punto importante, que es, como tú sabes toda esa información, tú te empoderas, ¿no? Antes, pues tú eras un ignorante de tu salud y hoy lo conoces, si quieres, casi todo, ¿vale? Casi todo. Y entonces, por lo tanto, con ese empoderamiento que tú tienes, actúas. Llamas a tu médico, pues te haces las revisiones que te tengas que hacer, etc. Y por último, que también es un tema importante, hemos empezado por la predicción y acabamos por la prevención. ¿Qué es la prevención? Bueno, pues todo lo que estamos viendo cada día en los anuncios, incluso en la televisión, y que muchas aseguradoras también nos están poniendo encima de la mesa, y es cuídate, prevención. Oye, mens sana in corpore sano, ¿no? O sea, cuídate mentalmente, cuídate físicamente, haz deporte, come bien, de tal manera que no enfermarás, ¿vale? Lo primero es que vas a enfermar y te preparas, lo segundo es prevención pura. Oye, si tú estás sano, pues costará mucho más que ponerte enfermo. Si realmente te dejas, comes mal, bebes mucho, no haces deporte, pues al final pues llegarás a tener un problema, ¿no? Entonces, por lo tanto, acabas con esa prevención. Y eso es interesantísimo, que todos esos datos, al final, lo tienes incorporado a esos sistemas. Claro, es que es maravilloso saber que vamos a poder tener eso, que estamos ya pudiendo tenerlo, ¿no? Fíjate, hay un dato, porque parece que en Europa el porcentaje de población de más de 80 años se va a doblar de aquí a 2050. Sí. ¿De qué forma la salud digital va a permitir mejorar la salud de los seniors? Bueno, pues la verdad es que
se va a doblar, pero además también hemos de ver los datos del incremento de la población global mundial, que en el 2050 habrá 2.000 personas más en el mundo, y empieza a haber digamos, un desfase entre los nacimientos, porque cada vez nace menos gente, y la gente mayor, ¿no? Entonces, obviamente, pues estamos poniendo encima de la mesa muchas tecnologías que van a ayudar a la gente mayor a, bueno, pues a poder vivir. Cada vez también estamos viendo que la gente mayor está más sola en su casa. Por lo tanto, todas aquellas tecnologías que están ayudando a la gente a comunicarse, pues un Cuideo, un Cuida, etcétera, etcétera, un KID, etcétera, que te permiten esto, Humanit Care, donde tú pues, te puedes relacionar, aunque estés solo y seas una persona mayor. Son tecnologías muy facilitas. Luego también tenemos pues, el botón de alarma, si te pasa algo llamas, ¿no? Pero realmente es preocupante que cada vez más el mundo se vaya envejeciendo, ¿no? Y es uno de los problemas de este tsunami que nos va a acabar viniendo, ¿no? Entonces, cada vez hay más tecnologías digitales que están contribuyendo a que la gente mayor pues, pueda ser cada vez más autónoma. Claro, por eso es importante hablar de la medicina del futuro, del hospital del futuro, que es algo que no está tan lejano. Y luego, ¿de qué forma crees que van a repercutir todos estos avances tecnológicos que estamos viviendo ahora mismo, tanto en la eficiencia como en la sostenibilidad económica del sistema sanitario? Mira, es muy adecuada la pregunta, porque hace poco nosotros hicimos el Health Revolution Congress, un congreso aquí espectacular en Barcelona sobre tecnologías digitales de la salud, que yo diría que es de los más importantes de Europa, y ahí impulsamos un informe que realizó la Cámara de Comercio de Barcelona e identificaba que solo la teleconsulta en la atención primaria, el uso de la teleconsulta en la atención primaria, reduciría en Cataluña 452 millones de euros en gasto. Primer punto. Segundo punto, lo que es la inteligencia artificial incorporada al sistema juntamente con los profesionales de la salud, reduciría en 3.000 millones anuales, solo en Cataluña en 3.000 millones anuales, reduciría 6.700 muertes y optimizaría 8.400 profesionales. Y cuando digo optimizar, quiero relacionarlo con las palabras que tú has hecho en la pregunta, porque optimizar es poder dedicar a los equipos profesionales que tenemos en hospitales realmente a estar con los pacientes y a obviar muchas funciones administrativas que se pueden resolver perfectamente con sistemas digitales, ¿no? Por esto digo optimizar. Y esto contribuiría. Esto, si lo escalamos a nivel España, sería espectacular la cifra que saldría, cosa que lo haremos. Pero ahora nos hemos limitado a Cataluña porque era más fácil y porque además la sanidad, al estar en las comunidades, hay que ir comunidad a comunidad haciendo ese análisis. Porque las competencias estarán transferidas. Exacto. Esto da la sensación de que cada vez más va a ser una relación A3, es decir, paciente, médico y tecnología, que van a estar interaccionando de una forma constante. Sí. ¿Cómo va a ser ese escenario? Sí. Bueno, o sea, realmente las tecnologías digitales nunca van a suplir el contacto humano, el contacto personal, el cariño que te pueda dar los profesionales de la salud, que en este país los tenemos todos maravillosos. O sea, y cada vez que salimos del hospital salimos realmente con un subidón de qué bien me han tratado, ¿no? Y esto es espectacular. Lo que sí es que nos va a ayudar, es un complemento al final. O sea, las tecnologías es un complemento que en manos de un profesional ayudan muchísimo, porque le dan muchísima información y rápida. No tienes que esperar 5 días en conocer cuál es el ADN de aquella persona. Automáticamente, a través de la inteligencia artificial, en un proceso rápido lo averiguas, ¿no? Por lo tanto, tienes mucha información. Por lo tanto, este diagnóstico rápido es realmente fundamental. Luego también ese juego a tres, el empoderamiento que decíamos antes, es decir, el paciente tiene la información y toma las decisiones, pues acude al médico, llama, va a hacerse los análisis, etcétera, etcétera. Y luego pues volvemos a la prevención, es decir, es un juego a tres bandas porque está el médico, pero está el paciente tiene que hacer muchas cosas. O sea, y el paciente, todos somos conscientes de que nos tenemos que cuidar.
Vamos con las preguntas del público, ¿te parece? Me parece genial. La primera te la plantea Pablo y te pregunta: ¿es probable que con tantos avances la salud del futuro gire en torno al mantenimiento del bienestar más que a dar respuesta a las enfermedades? Bueno, a ver, no. El mantenimiento del bienestar es clave, es decir, nosotros vamos a vivir más y lo que comentábamos antes, ¿no? Las expectativas de la salud y que nos va a permitir pues, alargar el jugar a pádel, ¿no? Pues va a venir por dos vías, ¿no? Va a venir por la vía de que nos vamos a cuidar más, por lo tanto, pues nos vamos a sentir mejor, y luego por la vía también de que las enfermedades cada vez nos van curando. Pero yo creo que la atención va a venir por ambas vías, ¿eh? O sea, por los dos. No solo el cuidarnos más, sino la cura de las enfermedades va a seguir existiendo. Pero claro, también es verdad que se van a cronificar más, porque los medicamentos, los avances, la medicina avanza muchísimo y no te vas, a lo mejor esto es un dicho popular, no te vas a morir de cáncer, te vas a morir con el cáncer, ¿no? En muchos casos, y esto lo vamos a ver mucho. Venga, siguiente pregunta, te la plantea Blanca y te dice: ¿crees que existe el riesgo de que la inteligencia artificial vaya a eliminar muchos puestos de trabajo en el ámbito de la medicina y de los hospitales? Bueno, lo decíamos antes, o sea, solo en Cataluña no va a eliminar, sino va a optimizar, que es muy diferente. Y la optimización es lo que explicábamos antes, es decir, que lo que vamos a conseguir es que el personal médico, y sobre todo, cuidado, porque ahora tenemos la espada de Damocles encima, que es todo el baby boomer que se van a jubilar ahora de los años 60, los nacidos en el 60, que van a llegar en masa. Entonces, bueno, pues va a haber unas carencias muy importantes. ¿Qué tenemos que hacer? Pues optimizar. ¿Y qué es optimizar? Pues que cada uno se dedique a lo que verdaderamente sabe hacer y lo que es necesario. Todo lo que sea sobrante de esta capa que la puedas quitar, quítala, y que haya otras tecnologías que la utilicen y que la resuelvan, ¿no? Venga, siguiente cuestión te la plantea Ignacio. Ignacio te pregunta: Luis, ¿crees que llegará el día en que los hospitales se vacíen y todos los tratamientos y recuperaciones se puedan hacer sin salir de casa? No, los hospitales no se van a vaciar nunca. Sí que es verdad que si conseguimos hacer algo con una buena conciencia del uso de las tecnologías digitales, conseguiremos pues, que a los hospitales solo vaya la gente que necesite ir a un hospital. O sea, hoy, porque tenemos las urgencias a reventar, pues porque la gente, a su niño se ha caído y coge al niño y se lo lleva al hospital, o te duele la cabeza y te vas a urgencias. Hombre, esto no puede ser, no puede ser. Tenemos que utilizar los hospitales para lo que son. Por lo tanto, los hospitales no se van a vaciar nunca, pero sí que los hospitales acabarán recibiendo a la gente que tiene que recibir o que está en un hospital. Y eso es lo importante. Y en casa tú podrás continuar recibiendo todos los tratamientos sin necesidad de ir a un hospital. ¿Para qué sirve lo que hablábamos antes? Un symptom checker. Tú en tu casa te encuentras mal, estás mal en el trabajo, te metes ahí, con 14 preguntas sabes exactamente lo que tienes. Y además no solo esto, sino que te da la certeza de que te da el diagnóstico y automáticamente te dice si quieres hablar con el médico. Con lo cual pasas a una web de telemedicina. Y bueno, entonces, ¿para qué vas a salir corriendo urgente, tal, llegarás allí? Te tienen que meter, te tienen que monitorizar, etcétera, etcétera, y vas a perder mucho tiempo, vas a hacer perder mucho tiempo a los hospitales. Es decir, que en este sentido sí que se van a vaciar, pero en el sentido positivo, es decir, van a hacer los hospitales lo que realmente tienen que hacer. Esto es fabuloso, que te hagan 14 preguntas. La inteligencia artificial, ¿qué tipo de preguntas te hacen? Bueno, acerca como qué te pasa, qué tal. Entonces, este motor de inteligencia artificial, de las respuestas que tú le vas dando, pues te va direccionando. La siguiente pregunta va, pues te duele la cabeza, ¿pero dónde? Pues aquí, en frontal, detrás, tal. ¿Qué hiciste ayer? ¿Te has acostado tarde? ¿Has dormido bien? Bueno, etcétera, etcétera, y te va conduciendo hasta que al final da exactamente con lo que te ocurre. Qué maravilla. Déjame plantearte una última pregunta, porque al final es cómo será la salud del futuro y, sobre todo, y muy importante, a todos nos gusta fijarnos fechas en la mente. ¿Para cuándo? ¿Cuándo esto será una realidad? Bueno, a ver, esto ya está siendo una realidad, porque ya lo hemos dicho, o sea, en la pandemia la telemedicina ha empezado a funcionar.
Lo que no sabemos es cuándo la telemedicina se le llamará medicina y punto, porque será parte de la medicina. Claro. Porque es como cuando tú vas a comprar un producto, pues tú tienes una omnicanalidad. Tú puedes comprar el producto por la vía que quieras. Pues aquí tú podrás visitar al médico por la vía que tú quieras, ¿no? Y solo se requerirá visita presencial cuando realmente tenga que haber una visita presencial. Pero es que hoy en día, hasta con una foto, te pueden ver un tema de piel, te pueden diagnosticar, etcétera, etcétera. A través de la inteligencia artificial, pues la información viene ya dada y el médico y tú, en el momento que tienes la teleconsulta, pues ya tenéis ambos la misma información. Además, también la teleconsulta te permitirá que el médico te prescriba el medicamento. Hoy esto no es posible. Es decir, hoy la prescripción del medicamento solo puede ser presencial, ¿no? Bueno, pues mañana no necesariamente tendrá que ser presencial, perfectamente el médico te podrá prescribir. Pero por esto aquí hay que actuar en el sentido de hay que regular, tienes que preservar la privacidad, tienes que preservar una serie de derechos y de obligaciones que tanto médico y paciente y hospitales pues tienen que cumplir. ¿Y tienes una estimación en tiempos? Bueno, ya estamos en ello porque la telemedicina es una realidad. Las tecnologías digitales son una realidad. Los casos que hemos contado son una realidad ya que están en los hospitales. Es una realidad. Ahora, pues masiva, bueno, pues cada vez será más masiva. Si seguimos haciendo este trabajo desde Barcelona Health Hub, con el apoyo de Segurcaixa Adeslas y de otros partners aquí, de estos 450 que tenemos, seguro que iremos muchísimo más rápidos. Y luego, fíjate, Luis, decías lo de los pacientes crónicos. Yo tengo una hija con fibrosis quística. Cuando se lo diagnosticaron tenía 2 meses, te puedes imaginar, fue terrible. Y yo empecé a mirar en internet y, claro, una de las cosas que te dicen cuando hay un diagnóstico de fibrosis quística es que la esperanza de vida son 30 o 40 años. Imagínate como madre cómo te quedas, ¿no? Ha evolucionado muchísimo la medicina, ella tiene el nivel leve, pero da igual porque en este caso hay varios niveles dentro de la fibrosis quística, pero uno, fundamental, la prueba del talón, ahí ya hay un diagnóstico precoz, porque hay gente que ha muerto de fibrosis quística porque el diagnóstico ha sido con 15, 20 o incluso 30 años. Y luego ha evolucionado tanto todo que ahora mismo se consiguió que se aprobase, lo aprobó el Ministerio de Sanidad en España, un medicamento que para la enfermedad, es una enfermedad crónica y degenerativa. Y recuerdo que hubo una reunión con los padres y nos dijeron, sus hijos no morirán de fibrosis quística, llegarán a los 80 años. Con lo cual, pues qué importante es todo esto, ¿no? En el caso de pacientes crónicos y con una enfermedad degenerativa, pues invertir y apoyar todo esto. Sí, sí, absolutamente. De hecho, bueno, es el diagnóstico precoz todo esto. Hay un programa de televisión muy interesante que sale el periodista, le hacen un análisis de ADN. Y entonces, bueno, este periodista, cuando va a recibir el análisis, el doctor le dice, oiga, ¿usted quiere que le diga aquí públicamente pues los resultados de su análisis? Y dice, sí, yo con mi audiencia no tengo problemas. Vale. Entonces, bueno, antes de darle los resultados, dice, oiga, sus antecedentes, explíqueme un poco de qué murieron sus abuelos, sus padres, explícame tal. Pues mira, mis abuelos murieron de un infarto. ¿Y sobre qué edad? Pues 48, 50, mi abuelo, tal. Y sus padres, pues también, mi madre murió de un infarto, tal. Bueno, pues el resultado de su análisis de ADN sale que usted tiene un problema del corazón que se despertará en torno a los 50 años. Por lo tanto, claro, y él pues es una persona joven. Claro, tener la posibilidad de este diagnóstico precoz, cuando tú tienes 30 años, de lo que te puede acontecer cuando vayas a tener 50, es que es espectacular. Porque, bueno, pues te tienes que hacer cosas, ¿no? Porque la pregunta siguiente, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues lo primero, ve a ver al cardiólogo y que te analice bien y soluciones las vas a encontrar. Pero lo importante es el conocimiento, ¿no? Y ese conocimiento pues viene de esta aplicación, de este diagnóstico precoz, etcétera, etcétera, etcétera.
Por tanto, es que es bestial todo esto. Fíjate qué importante. Estábamos hablando de los crónicos, de la prevención y luego algo fundamental ahí. Una vez que, como en el caso de este periodista, le dicen tu riesgo es que a partir de los 50 puedas tener una patología del corazón, los hábitos saludables. Sí, sí, absolutamente. Aparte de que hay un libro muy interesante que se llama Vivir más de 100 años, ¿no? Que te dice que el 50% de la gente que nace hoy va a vivir más de 105 años. Entonces, bueno, pues si vas a vivir más de 105 años, oye, cuídate un poquito, porque como llegues a los 105 años hecho polvo, pues vas a vivir fatal, ¿no? O sea que es muy importante todo esto, ¿no? Y esto forma parte de la prevención, de los hábitos, y hay que incorporarlo a la salud de la familia, o sea, es decir, es una educación que hoy en día está al abasto de cualquier persona y merece la pena pues seguir esos hábitos saludables. Las compañías de seguros están contribuyendo cada vez más a que se conozca todo esto, porque es el bien para toda la sociedad, ¿no? Pues así es. Esperemos que toda esta tecnología e innovación disruptiva nos lleve a una medicina más humana, más eficaz, más personal y más sostenible. Muchísimas gracias, Luis. Segurísimo, Marta. Muchísimas gracias a ti. Bueno, pues muchísimas gracias también a todos, a todas los que nos habéis seguido. Hemos intentado dar respuesta al mayor número posible de vuestras preguntas. Al resto intentaremos también darles respuesta a través de nuestras redes sociales, de Facebook, de LinkedIn. Por supuesto, muchísimas gracias a este Barcelona Health Hub por habernos acogido para esta sesión y por habernos inspirado. Este es el último encuentro de nuestro ciclo de protección Segurcaixa Adeslas. Nos vamos a encontrar el próximo año con más novedades muy interesantes. No se lo pierdan. Gracias.